Hola, Dios te bendiga. En esta hora quiero hablar de un personaje de la Biblia que noto que casi no hablan de él, pero hay una enseñanza grande que debemos aprender. Es sobre la vida de Lot. Recordando que Lot fue sobrino de Abraham, hijo de Harán, nieto de Taret. Lot viajó con su tío Abraham y su tía Sarai a Canaán, a Egipto, y también salieron de allí juntos, de Canaán y Egipto. Mientras se desenlaza la historia de este personaje bíblico, llega un punto en que tenían muchísimas posesiones, mucha riqueza, tanto Lot como su tío Abraham, por lo que decidieron separarse. Pero notemos que las escrituras dice que hubo problemas entre Lot y Abraham, entre sus sirvientes, mejor dicho. Y podemos decir que al parecer la tierra ya no era capaz de mantener a todas las personas y animales que componían las dos familias. Abraham le dice a Lot: elige para dónde tú quieres ir. Si tú eliges de un lado, los llanos, yo elegiría la montaña, y si tú eliges las montañas, yo elegiría lo llano. Lot eligió el bajo Jordán y llegó a vivir cerca de Sodoma. Aunque todo el mundo ha oído la historia de la esposa de Lot, que es conocida, de que se habla de Lot, las personas piensan automáticamente en la mujer. La Biblia nos revela su nombre, por lo que no sabemos quién fue aquella mujer convertida en estatua de sal. Según la historia, solamente se habla de la mujer de Lot. Lot vivió en una sociedad muy similar a la nuestra de hoy día. Era corrupta, la gente no tenía vergüenza. Los criminales y las actividades criminales abundaban mucho en esa ciudad. Y los que pasaban por la ciudad de Sodoma se arriesgaban a ser robados y abusados físicamente. La atmósfera entera de la ciudad no era la de una sociedad buena, cohesionada. Wow, era una ciudad perversa. El pueblo de Lot no tenía moral, no tenía normas ni vergüenza. La homosexualidad que abundaba era su estilo de vida que, ¿qué le digo? No solo era permitido, sino que alentaba al vicio, a la corrupción. Ya eso era un estilo de vida de ellos, es algo normal. El pueblo de Sodoma estaba contento con sus formas corruptas y no deseaba refrenarlas. Ya estaban acostumbrados. Es similar a lo que estamos viviendo hoy día, que ya para nosotros ver una pareja de homosexual es algo normal. Wow, tremendo, tremendo. El relato de la Santa Escritura nos habla que vinieron dos ángeles y se quedaron en la casa de Lot. Pero recordemos que esos ángeles
se iban a quedar en la plaza, pero Lot les rogó tanto que ellos decidieron quedarse con ellos. Es interesante que notemos que comienza diciendo que son dos ángeles que van y visitan a Lot. Mientras que el relato de la Biblia, recuerden que eran tres ángeles, los que en el capítulo anterior de un estudio que estaba haciendo, estaban los tres ante Abraham, para decirle que su esposa Sarai tendría un hijo. Recuerden la historia de Abraham. Como el mismo capítulo desvela, uno de los ángeles se quedó atrás representando a Jehová. Era el mismo Jesús. Y los otros dos viajan a Sodoma y a Gomorra y se quedan en la casa de Lot. Pero le voy a contar algo. La ciudad era tan perversa que no habían un justo descendiente de ahí de Sodoma. Estaban todos corruptos. Encontramos a un grupo de sodomitas que pretendían violar los invitados de Lot. Porque recuerden la historia, ellos ven que van dos personas a la casa de Lot y ellos quieren ir allá, que Lot se lo entregaran para ellos hacer con ellos lo que ellos quisieran. No olvidemos dónde estamos, en Sodoma. Eso quiere decir que estos hombres probablemente habían crecido presenciando las relaciones abusivas como algo normal. Dice el relato que eran jóvenes y viejos todos a una. O sea que aparentemente desde pequeños los niños veían esos abusos y para ellos ya era eso algo normal. Y estaban involucrados niños, jóvenes, adultos, ancianos en esa barbaridad. La gente de Sodoma había alcanzado tal nivel de degradación que ya no tenía vergüenza alguna, se le importaba una u otra cosa. Cometían estos actos contranaturales en público o en privado, ya no le importaba. En los últimos 20 o 30 años se ha hecho común hablar de homosexualidad como una forma natural de la vida. Sin embargo, de acuerdo a la ley de Dios, esto no es aceptable. Ya hay muchos países, mi querido oyente, que han aceptado ya el matrimonio de homosexuales. Ya es algo normal que en un canal de televisión, una presentación en un programa, en una película, ya es algo normal que tiene que haber gays en medio de esa programación. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, según dice la Biblia, y Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Cuando los vio llegar, Lot se levantó para recibirlos y luego se inclinó su rostro en tierra. Entonces les dijo: por favor, señores míos, vengan a casa de este siervo suyo. Quédense a dormir esta noche y haré que les laven los pies. Mañana pueden levantarse temprano y seguir su camino. Pero ellos les respondieron: no, gracias. Pasaremos la noche en la plaza. Pero él insistió tanto que al final fueron con él a su casa. Luego él les preparó un banquete y horneó pan sin levadura, y ellos comieron. Antes de que ellos fueran a dormir, los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa todos juntos.
desde el más joven hasta el más viejo. Y se pusieron a llamar a Lot y a decirle: ¿dónde están los hombres que llegaron esta noche a tu casa? Sácalos para que tengamos sexo con ellos. Lot salió a la entrada, pero cerró la puerta detrás de él. Entonces le suplicó: por favor, hermanos míos, no hagan algo tan perverso. Miren, tengo 2 hijas que todavía no han tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Por favor, déjenme traérselas afuera para que hagan con ellas lo que les parezca bien. Pero a estos hombres no le hagan nada, porque ellos han buscado refugio bajo mi techo. Y sin embargo, ellos les respondieron: quítate del medio. Y luego dijeron: este individuo solitario, un extranjero que vino a vivir aquí, ¿cómo se atreve a juzgarnos? Ahora a ti te trataremos peor que a ellos. Entonces se le echaron encima a Lot e intentaron tirar abajo la puerta, de modo que los hombres que estaban dentro sacaron las manos para agarrarlo a Lot. Lo metieron en la casa y cerraron la puerta, pero cegaron a los hombres que estaban a la entrada de la casa, desde el menor hasta el mayor, y estos se cansaron tratando de encontrar la puerta. Palabra de Dios. Aquí vemos un desenlace de un pueblo que estaba en búsqueda de satisfacer su cuerpo. En aquella hora, ustedes se preguntarán por qué Lot no protegió a sus hijas, que es lo primero. Lo que sucede es que en esa época se respetaba mucho el hospedaje. Cuando tú te hacías cargo de un hospedaje de alguien, tú tenías que protegerlo totalmente. Por eso es que Jod por eso es que le ofrece a sus hijas, pero ellos estaban tan corruptos que lo que querían era carne de hombre. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes, mis queridos oyentes. ¿Fue correcto que Lot ofreciera a sus 2 hijas a los depravados que querían violar a sus huéspedes? Bueno, según el relato en las escrituras, y buscamos y escarbamos, Jehová no lo condenó. Dios no condenó a Lot por eso que hizo. No olvidemos que Dios tiene la capacidad de leer el corazón de las personas. Siendo esto así, si Lot hubiese obrado mal, habría quedado constancia de una sentencia condenatoria por parte de Dios. Pero no hay nada en ningún registro bíblico que refleja desaprobación por parte de Dios, por esa parte de lo que hizo Lot. Lot no fue cobarde, como algunos dicen. Alguien pudiera pensar que fue un cobarde y debió ofrecerle a sí mismo a la chusma de ese pueblo, evitando así que atacaran a sus hijas o a sus invitados. Pero el relato dice que Lot salió y cerró la puerta tras sí, por lo que se enfrentó a la chusma él solo, a la multitud, a las gentes. Como les seguía diciendo, era una costumbre de esos países orientales. Dictan que un anfitrión debe proteger a sus huéspedes hasta la muerte, si es necesario. Por eso es que vemos que Lot lo primero que hace cuando sale es cerrar la puerta tras de él. De hecho, los ángeles que se hospedaron
en su casa declinaron su ofrecimiento desde un principio, como leímos el relato. Pero el relato dice que Lot insistió tanto que al final acabaron aceptando. ¿Qué sentimientos tuvo que experimentar Lot en esos momentos? ¿No se lo imaginan? Intentando proteger a su familia, pero también a los huéspedes a los que tanto había insistido que se quedaran con ellos. Es fuerte esa situación que pasó Lot. Vemos también cómo manejó él esa situación desesperada, porque es algo desesperado. Pongámonos en la piel de Lot, en los zapatos de Lot por un momento. Sus hijas ya estaban comprometidas con 2 hombres de la ciudad. Al ofrecerlas, posiblemente quiso generar división en la turba que ya habían expresado su condición homosexual. Por otro lado, aunque Lot no sabía que sus huéspedes eran ángeles al invitarlos a su casa, es posible que es posible que a estas alturas de la noche ya se hubiera dado cuenta de la condición angelical de estos 2. Esto explicaría que tenía una fe absoluta en Jehová de los ejércitos y sabía que Jehová podía proteger a sus hijas y a él mismo de lo que pudiera pasar ahí en esa hora. Algunas personas simplemente, viven a la deriva. Sus alternativas cuando pueden reunir suficiente voluntad para tomar decisiones, tienden a seguir la ley del menor esfuerzo. Lot, el sobrino de Abraham, era ese tipo de persona. Lot no se esforzaba mucho, él cogía la forma más fácil de la cosa desde el principio. Cuando él era joven, Lot perdió a su padre, aun cuando esto debió haber sido duro para él. Contó con el ejemplo de su abuelo Taré y de su tío Abraham, los que lo criaron a él desde muy pequeño, que perdió a sus padres. Alabado sea el nombre de Dios. Aún así, Lot no desarrolló el sentido de propósito de aquellos que tenían. Por ejemplo, Lot no aprendió lo que tenía que aprender de su tío Abraham. Es difícil imaginar lo que habría sido de su vida sin la atención esmerada de Abraham y la intervención de Dios. El momento en que Lot fue sacado de esa situación, su vida había dado un horrible giro. Había estado tan mezclado en la cultura de sus días que no quería dejarla. Ya Lot estaba ya acostumbrado ya a ese tipo de cultura ahí de Sodoma y Gomorra, ya se estaba mezclando con ellos. Su vida sin rumbo lo llevó finalmente a un camino muy definido, la destrucción. Sin embargo, Lot es llamado justo en el Nuevo Testamento. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Esto nos da esperanza en el sentido de que Dios perdona a menudo, saca circunstancias positivas del mal. ¿Qué dirección lleva nuestra vida hoy? Te pregunto a ti, queridos oyentes. ¿Vamos hacia Dios o nos alejamos de Él? Si nuestra vida va a la deriva, decirnos por Dios puede parecer lo más difícil. Cuando nuestra vida va por la deriva, coger el camino de Dios nos parece muy difícil, porque podemos decir: ¿dónde está Dios que esto me está pasando?
¿Dónde está su gran amor que habla tanto su palabra? Pero es la única decisión que pone todas las demás decisiones en una luz diferente. Seguir a Dios. Lot no miró atrás. Lot obedeció la voz de su creador. Nosotros podemos decir algunos tipos de puntos fuertes y logros que tenía Lot. Según la escritura, Lot era un hombre de negocios exitoso, por eso crecía su riqueza. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, Pedro lo llamó un hombre justo. ¿Cuáles eran las debilidades y errores que tenía y cometía Lot? Cuando él tenía que tomar alguna decisión, tendía a posponerla. Luego elegía el curso de acción más fácil. Cuando se le daba a elegir, su primera reacción era pensar en sí mismo, no en los demás. Dios quiere que hagamos algo más que vivir a la deriva. Dios quiere que seamos una influencia a su favor. Dios quiere que cuando lleguen tus problemas, cuando lleguen tus penas, tus angustias, que confíe en Él. Dios quiere hoy que tú no mires atrás y que te enfoque en la luz que es Cristo Jesús. Dios te bendiga.